Amigos, amigas, buenas noches o buenos días, como ustedes prefieran, o dependiendo de la circunstancia en la que se encuentren en estos momentos. Bienvenidos todos, en cualquier caso, hayan estado de puente o no hayan tenido esa suerte, y para ustedes este sea un retorno habitual, tradicional, en este inicio de semana, que por otra parte, aquí en Si Amanece Nos Vamos, en la cadena SER, va a seguir siendo, pues vamos a seguir con la tradición que marca que en esta primera jornada lo que hacemos es, en esta primera hora de este clarear ya del lunes, buscamos profundizar de alguna manera en fenómenos paranormales con la ayuda de nuestro periodista especializado en casos y sucesos extraordinarios, al que ya vamos a saludar, Iker Jiménez. Hola. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí una madrugada más con todos vosotros. Bueno, pues para empezar, si te parece, Iker, podríamos ir abriendo expediente. ¿En qué escenario nos tenemos que situar? Pues fíjate, hoy además la música esta que pones de fondo viene de perillas, porque tenemos un programa francamente estremecedor, te lo digo sinceramente, porque vamos a profundizar, gracias a las investigaciones de una de las personas que yo más admiro en este mundo del reporterismo de la investigación, que es Pablo Villarrubia Mauso, un investigador brasileño, reportero, periodista, que ha vuelto recientemente de unas investigaciones que tenía bastante en secreto, que nos las va a ir contando. El titular sería, Gregorio, Luces de muerte en Brasil. Hace unos 20 años empezaron a ver una serie de fenómenos realmente inquietantes, y hoy, en esta hora, vamos a ver, creo yo, casi toda la verdad de lo que allí pasó. ¿Qué tipo de fenómeno? Estamos hablando de unas luces que están, estaríamos hablando de la época entre los años 77 y 87. ¿Y en qué consistieron esas misteriosas luces que tú has bautizado, ¿no? Con ese título que puede sonar, desde luego, es ciertamente impactante, ¿no? Luces de muerte en Brasil. Sí. Y además la audiencia se dará cuenta poco a poco, Gregorio, de que realmente tiene mucho que ver, ¿no? Porque realmente fue entre el 77 y el 82, y concretamente entre el 77 y el 78 los casos más fuertes o más importantes, luego algunos coletazos, pero hubo una serie de fenómenos que, fíjate, y quizá, pues yo lo tenía pensado para el final, pero podríamos empezar perfectamente por ahí. Hay una noticia de última hora que es hay un suicidio del coronel Yurangue Bolívar Soares, coronel de la Fuerza Aérea Brasileña, para que la gente se haga una idea, y podemos empezar por esta anécdota bastante trágica, ¿no? Este hombre fue, en 1977, el coronel encargado por la Fuerza Aérea Brasileña de investigar los sucesos que en aquel año, en 77 a 78, de abril del 77 a marzo del 78, se producían en las regiones de Pará y Maranhão, en el norte de Brasil, en la zona más inhóspita de Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué el ejército y por qué los altos cargos de Brasilia a nivel militar diagnosticaban o realizaban una primera investigación militar? Porque estaba pasando algo realmente sensacional. De todo lo que pasó allí, ahora la muerte ha sido trágica de este hombre, pero de todo lo que pasó allí se recopilaron, Gregorio, 500 fotografías de fenómenos extraños por parte de los militares, que fueron clasificadas, e incluso 4 cintas, no de vídeos, de tomavistas en el año 77, de filmaciones, grabaciones insólitas, porque decenas de personas de estas regiones no solo avistaban luces, sino lo que es más grave, más inquietante, más inaudito, y que íbamos a analizar en profundidad. Algunos de ellos confesaron, ahora veremos qué de verdad, qué de fraude, qué de realidad, ser atacados, nombres, apellidos, expedientes médicos, por una serie de luces de pequeño tamaño, la mayor parte de las veces, que se aproximaban a tierra y que, con su resplandor, habían producido quemaduras hasta gravedad mortal, ¿no?, en algunos testigos. Pero se podría estar hablando de fenómeno ovni en este caso. Bueno, claro, sería un fenómeno ovni, porque realmente es un objeto volante no identificado. Aquí, por supuesto, en nuestra filosofía de programa nadie pontifica sobre qué eran. Lo que es cierto es que algo era tan grave como para que durante un año, con los millones de escudos que costaba eso, la Fuerza Aérea investigase. Por supuesto, hubo un periodo anterior en el que los casos empezaron a llegar. Todo empezó realmente el 27 de abril del año 77 con un caso increíble de 3 pescadores en coma y uno muerto. Los nombres concretos son, por eso decía que
que de verdad que el programa de hoy va a ser impactante, sobre todo cuando Pablo nos empiece a comentar los últimos datos de todo esto. Bueno, hay que decir que Pablo Villarrubia, el periodista brasileño, colega tuyo en estas materias, no está físicamente con nosotros. Exacto. Lo tenemos en cinta magnetofónica, ¿no? Tenemos su testimonio a que tú has podido acceder. Sí, hablaremos con él, Gregorio, intentaremos que sea lo más amablemente posible, como si fuera una entrevista. Hemos hablado hace unas horas con él, hemos hablado de todo tipo de casos, incluso a mí, fíjate, ahora cuando venía para aquí a Madrid, a la central de la cadena SER, pues me daba la impresión de que iba a ser imposible, ¿no?, tratar todos los temas, pero la gente, yo lo aseguro, se va a quedar muy muy sorprendido, porque yo creo que en España jamás se ha hablado en radio y con documentos de lo que íbamos a hablar. El primer caso que abrió todo esto, aunque vamos a hablar de un caso mucho más espectacular, más alucinante, como el verdadero antecedente de todo esto, muchos años antes, pero el que inició esta oleada fue el llamado caso de Isla Cangrejos, que luego retomaremos, para que la gente se haga una idea. Gregorio, 25 de abril del 77, unos pescadores en unas barcazas, sus nombres, según los partes, uno de ellos, desgraciadamente, el parte forense, son José Apolinario y Firmino de Sousa, dos de ellos hermanos, y Aureliano Obispo. Eran pescadores que talaban árboles, con los que tenían una pequeña industria, con los que levantar barracones de las favelas, las tristemente conocidas favelas de una urbe grande y gris como es São Marcos. Bueno, pues esa noche del 25 de abril del 77, con varias personas en la costa que observaron la partida y llegada de estas misteriosas luces, que no se habían visto hasta entonces, aparecieron completamente calcinados los cuerpos de estos 4 pescadores. Los 3 de ellos por fortuna vivieron. Yo incluso mañana en unas horas en la página web en ikerjimenez.com voy a intentar poner algunas de las fotografías que yo tengo y que Pablo tiene, que son espectaculares. Las heridas, quemaduras, hay una de ellas, para que te hagas una idea, Gregorio, que uno de los pescadores levanta el brazo y se ven las costillas, el agujero que está ahí provocado terrible, siendo tenido por los médicos, y la muerte completamente calcinado y con colapso cardíaco, por supuesto, de José Sousa. Este extraño incidente, porque ellos no vieron nada, ellos no recuerdan absolutamente nada, simplemente que aparecen quemados en la cubierta del barco, y los que ven son otros testigos desde la costa. Esas luces provocan quizá un estado de histeria, pero empiezan a surgir los casos por esas vertientes de Pará y del río Maranhão, y bueno, la expectación va a ser nacional a nivel de Brasil. Se van a desplazar reporteros de diversos periódicos de corte absolutamente normal, no de temas extraños, y habrá un movimiento en esos meses de la primavera del 77, olvidado ya, pero francamente apasionante. Hubo una amplia repercusión, parece, por tanto, una conmoción social evidente, ¿no?, en el país brasileño. Pues cuando te parezca, Iker, nos adentramos ya en ese repaso de testimonios del compañero periodista Pablo Villarrubia, cuando tú quieras. Pues, Gregorio, si te parece, incluso antes yo te hablaba de que había un caso previo, ¿no?, a todo esto. Sí. Te puedo decir, y de verdad que cuando has empezado con esa sintonía terrible, pues le viene al pelo, porque hay un caso que, fíjate, a mí de pequeño, cuando empecé a ver estos casos, no sé si decir por fortuna o por desgracia, es de los más terroríficos que yo he escuchado en mi vida, y hoy Pablo Villarrubia nos va a contar cosas nuevas. Me voy a permitir introducir un poco a los oyentes, si me permites, Gregorio, porque mucha gente, los propios militares, pensaron que este caso, la muerte de José Sousa y estos periodistas, y estos pescadores, por estas luces, era algo único, que empezaba en ese momento, ¿no? Lo que se supo después, y se publicó en su día, es que había casos anteriores, en la misma región. Uno de ellos es, sin duda alguna, uno de los sucesos más escabrosos y raros, vamos a llamar, del mundo de los ovnis, ¿no?, porque son objetos volantes los que aparentemente lo provocan. Pido mucha atención, porque esta historia es increíble, con nombres, apellidos, médicos, policías. Es la historia que tuvo como triste protagonista a João Prestes, que llevaba, pues, esto ocurrió en el año 46, hablamos de 60 años prácticamente sin investigación de los hechos de nuevo, y ha sido Pablo Villarrubia Mauso, con el compañero japonés Claudio Suénaga, los que han investigado este hecho increíble, y nos van a contar cosas nuevas que yo creo que van a poner la carne de gallina de muchos de los oyentes, porque, brevemente, es el primer caso, probablemente, en Brasil, de una de estas luces misteriosas, raras, que provoca daños. Todo empezaría, y para que la gente se haga una idea, que intente ver la escena, el 4 de marzo del año 46, es Araçariguama, una
población sin luz ni agua corriente, a unos 45 kilómetros de Sao Paulo, esa gigantesca urbe de 18 millones de habitantes, en la prefectura de São Roque, y allí vive, como tantas otras personas, 44 años, salud perfecta, João Prestes Filho, un hombre agricultor y comerciante que no tiene ningún problema de salud, que tiene un pequeño negocio y que esa tarde está oscureciendo del 4 de marzo del 46, según rezan todos los partes policiales, vuelve de pescar con su amigo Salvador dos Santos. Esto que vamos a contar ahora, Gregorio, es una especie de pequeño clásico del mundo de los ovnis, un caso un poco tabú, y del que no había noticias nuevas, ¿no? Y hoy aquí vamos a tener noticias nuevas de un hombre que en Brasil, en ese lugar todavía hoy absolutamente abrupto, ha descubierto datos nuevos. Pero para que la gente sepa lo que pasó a este brasileño, a este pescador que nos sirve de introducción, hay que imaginarse a este hombre que vuelve con un cesto de pescados. Habían pescado ellos en el río Tiete, un río caudaloso que aún pasa por allí, y entonces había llegado a su casa, podríamos decir prácticamente choza, y dejó los pescados, se puso a calentar con fuego un caldero para poder bañarse y se fue a desvestir a su pequeña habitación dentro de la choza. Bueno, según pudo contar, aparece una especie de globo o de luz ovalada que desprende una luminosidad, un brillo, un reflejo que entra por la ventana y le da de lleno dentro de su habitación. Le impregna de lleno, él siente como el cuerpo le arde. Estamos hablando del año 46. Es tan fuerte la impresión en este hombre que va a salir huyendo como alma que lleva el diablo y va a empezar a ver una serie de heridas, de manifestaciones de una especie de radiación o de algo que afecta a su cuerpo realmente asombrosas. Va a ser Pablo Villarrubia en este primer corte quien nos cuente un poco qué pasa con este hombre, introduciéndonos en el caso, si te parece, Gregorio. Sí. Este hombre está dentro de una habitación, ese resplandor en plena tarde-noche del 4 de marzo del 46 entra dentro de su vivienda, de su ventana, en un lugar absolutamente selvático, en la prefectura de São Roque, y le llena el cuerpo de un resplandor en un lugar, recordemos, sin luz eléctrica. Causa un miedo tremendo y aquel hombre decide salir de allí. Escuchamos, si quieres, en esta primera introducción, a Pablo Villarrubia, que acaba de estar en aquellos lugares, que nos cuente un poco qué ocurre después de que esa luz llena el cuerpo de João Prestes Filho. ¿Lo escuchamos, Gregorio? Muy bien. Este hombre, João Prestes Filho, siente que su cuerpo arde como si estuviera quemando. En ese momento también intenta desesperadamente salir de la habitación. Siente que sus manos no le responden a su pensamiento y con la boca abre o quita el pestillo, ¿no?, de la puerta y sale corriendo, ¿no?, en dirección al pueblo de Araçariguama. Este hombre salió entonces despavorido, descalzo, corre durante casi 2 kilómetros y al llegar a la casa de su hermana María, él se echa en una cama, en una especie de catre, y ahí este hombre entonces empieza a padecer de terribles dolores. Las personas que le rodeaban en ese momento, parientes, personalidades de aquel pueblo, como el mismo comisario de policía, se acercan y ven que João Prestes presenta su piel como tostada, como quemada, pero no sus pelos, no sus cabellos, solamente la cara, especialmente la cara, las manos, los brazos y parte del pecho y el pecho, y no donde estaba cubierto. Ahí teníamos, Gregorio, esa primera introducción. Te imaginas, ¿no?, a ese hombre en el típico catre, imagino, bueno, de cualquier material, en esa choza. Y como bien dice Pablo Villarrubia, que nos trae toda esta información, al que llegan a ver, por ejemplo, el comisario de policía, quizá la máxima autoridad de Araçariguama, ¿no? Este hombre, aquí sabes nuestra costumbre de dar datos y nombres y apellidos, es Arazi Gomide, que redactará un expediente sobrecogedor. Fíjate la escena, porque incluso su hija, su hijo y su mujer, que estaban en el poblado, en una especie de verbena que había ese día del 4 de marzo, vuelven y ven a su padre pues prácticamente calcinado, ¿no?, sobre una cama. Él no deja de repetir 2 frases, según recoge Arazi Gomide y Roque Prestes, que era subdelegado de policía de Santana de Parnaíba, una localidad cercana. Junto a él, en la cama, a ese hombre que ha sido irradiado por algo, le oyen decir constantemente la misma frase: ha sido la luz, eso es cosa de otro mundo. Si me permites, y esto es increíble, deja un parte policial Arazi Gomide, comisario de policía de la prefectura de São Roque, comentando lo que ellos ven. 4 de marzo del 46, si me permites, Gregorio, te leo parte de ese parte que tenemos aquí.
Dice así: era espantoso. La carne de Joao Prestes Filo, 44 años, comenzó a tener un aspecto como si la hubieran cocido durante muchas horas en agua hirviendo. Empezó a desgajársele de los huesos, cayendo a grandes jirones de la carne y piel de la mandíbula, pecho, brazos, piernas y resto del cuerpo. Fragmentos del tejido quedaban colgando en los tendones, pero no nos atrevimos a tocarle. Joao no parecía tener ningún dolor, pero se apreciaban sus dientes y huesos al desnudo. La nariz y las orejas se le cayeron, todo su cuerpo estaba ensangrentado y mutilado. De su boca salían sonidos, pero no se entendía lo que decía. Esto lo firma Arazi Gomide, de la policía de Araçariguama, São Roque, estado de Sao Paulo, Brasil, en esa fecha terrible. Claro, este hombre, Joao Prestes, ante el espanto general, fallece. Luego, el propio Roque Prestes y los testimonios que nos contará Pablo, hay testimonios que dicen que no llegó a desgajarse el cuerpo y no llegó a convertirse en un esqueleto, ¿no? Como parece que nos cuentan los policías. No debe ser tan dramático, sino que sí había unas llagas muy profundas y unas quemaduras, pero no quizá hasta el punto de que, como publicó en parte muchos años después algunos investigadores norteamericanos, pues se convertiría en un hato de huesos que prácticamente seguía hablando, ¿no? Como se dijo en su día. Eso parecían unos tintes demasiado macabros. Pero lo que sí es cierto es que la muerte, como veréis y como comprenderás, fue terrible, ¿no? Sí, una muerte en circunstancias terribles y espeluznantes. Lo que llama un poco la atención, pues una persona como yo que no está adentrada en ese mundo de la investigación, es que resulta un poco increíble, ¿no? Que pudiera haber, que no hubiera testigos al margen del protagonista de Joao Prestes de ese fenómeno tan extraño, ¿no? Parece que en el resto de la aldea se estaba celebrando una verbena, es decir, no hubo testigos de ese suceso. No hubo ningún testigo, y esto hay que decirlo así, porque es así, Gregorio. Es decir, también hay que decir que la situación de la casa de Prestes y su hermana María, donde al final le rellevan, le refugian en una carretilla, bueno, hay que imaginarse el estado económico, ¿no?, de esta gente, año 46, en esa zona de Brasil, y él llega al hospital de Santa Casé de Parnaíba, de Santana Parnaíba, en una carretilla, convertido en una especie de desecho humano, y todavía vivo, según rezan los partes que recuperará Pablo Villarrubia y que tendremos aquí la ocasión de ver. El caso es estremecedor, pero nadie más ve esa luz en ese momento, ni ese objeto, ni esa especie de llamarada la expresión sería como un embudo de luz, ¿no?, de sol en plena noche que entra por la ventana y que le da el de lleno. Hay que decir, como te decía antes, que la casa de Prestes Filho está a las afueras del pueblo de Araçariguama. Es una de las propias casetas que encontró Pablo y que todavía está ahí y que dan al río, y sin embargo el pueblo, el núcleo urbano, estaba pues prácticamente a un par de kilómetros, lo que era el casco donde estaba todo el pueblo, que todavía hizo más solitario su padecer, ¿no?, porque hasta que llegó la gente pasó un buen rato. Creo que fueron 6 o 7 horas de absoluto delirio antes de que pudiera ser trasladado a 40 kilómetros hasta el hospital, ¿no? De absoluto delirio, es decir, que no pudo declarar de manera coherente, ¿no?, nada que luego pudiera servir para investigar ese suceso. Por supuesto. Fíjate que incluso Roque Prestes, primo segundo, que es subdelegado de la policía y que está presente viendo aquello, se enfada con los médicos que no logran explicar, digámoslo así, las afecciones por las que ha muerto su hermano. Hay una muerte, su primo, una muerte terrible, y tanto Claudio Suénaga como Pablo Villarrubia, en un de verdad alarde de investigación, hay que saber lo que es estar allí ahora, en esta zona de Araçariguama, investigando un caso de hace 60 años, ¿no?, que es apasionante pero muy difícil. Pues tanto Pablo como Claudio llegan a encontrar en los expedientes del médico Luz Caliguri en el departamento del hospital de Santana Parnaíba. Y fíjate, para más datos, el documento, que para nosotros es una joya, ¿no?, 2397, hoja 97, libro 014 de ese hospital, dice: resultado de muerte de Joao Prestes Filho por colapso cardíaco y quemaduras generalizadas de primero y segundo grado, pero no, el parte médico en ningún momento dice que haya habido, por ejemplo, lo que firma la policía, que incluso hasta las orejas o la nariz se desprendió del cuerpo, es decir, se derritió, como si a un hombre lo hubiéramos metido en una olla a presión hirviendo, ¿no? Lo que nadie se esperaba, porque claro, este caso ocurrió en el año 46, gracias a estos policías lograron un informe que pasaron a varios investigadores, entre ellos Bob Pratt, del National Enquirer, y varias personas que en su día fueron a Brasil a investigar, ¿no? Entonces, esto, como pasa muchas veces en estos temas, se queda ahí, pasa de boca en boca, están esos datos, pero nadie vuelve al lugar de los hechos a investigar, ¿no? Y en este caso Pablo sí ha vuelto varias veces, 3 veces,
para investigar este hecho, para saber la verdad, y encontró cosas apasionantes, ¿no? Él, en este corte que ahora escucharemos, nos habla de que estas luces incluso iban más atrás. Hay referencias en Brasil, en esta región, de estas luces y estos daños, entre comillas, provocados por acercarse a estas luces, muy anteriores a lo de Prestes, que incluso él me comparaba, hablando entre amigos, entre colegas, con algunos casos que hemos expuesto aquí en este programa, de las Urdes, de la muerte de un pastor que hubo en el año 17 por aproximación a la luz, y hacía un paralelismo, ¿no? Lo que es increíble y que vamos a escuchar ahora, Gregorio, es a Pablo contándonos un poco en este corte cómo fue la investigación y lo increíble, ¿no? Todavía había gente viva, parientes, policías, gente que asistió a la muerte en el lecho de João Prestes. Él ha hablado con ellos. Él ha hablado con ellos y nos cuenta, porque los cortes originales eran en un portugués además cerradísimo, con grabador era inaudible total, y he preferido que sea Pablo que nos cuente cómo llega a estos testigos y lo que parecía increíble, ¿no? Había gente que había visto el martirio de ese primer mártir, ¿no?, de lo extraño en Brasil, en aquel camastro, cómo se había derretido, ¿no? El hombre, la leyenda lo ha convertido en el hombre que se derritió, ¿no? E incluso nos habla Pablo de los boitatá, que sería la denominación indígena de esas luces, ¿no?, que desde hacía siglos en Brasil pues hay testimonios y hay leyendas que pasan de padres a hijos. En este caso parece que la leyenda se hizo verdad y Pablo acudió allí y cuando parecía que no iba a encontrar nada, que era mucho el tiempo transcurrido, una esquela en un periódico, en una hoja de periódico perdida en un hotel de mala muerte, como él me decía, muy cerquita de allí. Precisamente cuando ellos llegan ven la muerte de Roque André Prestes, y por ver el apellido empiezan a indagar y recuerdan el caso. No iban exprofesos ese caso, el primer viaje, y entonces descubren que hay todavía familiares vivos, y no solo eso, sino familiares, policías, que estuvieron aquella noche allí, y que les ayudaron a conseguir los documentos médicos. ¿Escuchamos a Pablo, Gregorio? Muy bien, sí. Fuimos allá a la casa de él, lo encontramos al anciano trabajando, o sea, fuerte como un roble, trabajando en un huerto allí cortando, además con un machete, plátanos o bananas, y entonces se acercó, empezamos a hablar con él, nos llevó hasta su casa, y Virgilio, una persona todavía muy lúcida en ese momento, muy agradable, nos contó cómo él presenció realmente, estuvo junto al lecho de muerte de João Prestes, allí en el pueblito cerca de la iglesia, además de Araçariguama. Nos comentaba que en sus últimos momentos de vida, que a lo mejor el sufrimiento, el padecimiento de João Prestes duró entre 6 y 9 horas, le confesó, o le había contado que una luz realmente vino por la ventana de la habitación. Esta luz iluminó todo el ambiente, ¿no?, este destello inmenso, y bueno, como os conté al principio, salieron corriendo hacia el pueblo y allí se quedó, ¿no?, en el catre, en la cama. Sin embargo, meses antes, y fíjate eso lo curioso, y vamos ahora a establecer el paralelo entre las Urdes, João Prestes él llevaba además llevaba ganado por las serranías de São Roque en dirección a la costa de São Paulo, iba montado en una mula, cuando paseándose, viajando por un bosque, eso por la noche, cuando de pronto le surge una especie de esfera luminosa, se acerca a él y casi le tira de su montería, o sea, en este caso de la mula, ¿no? Estas luces en esta región son conocidas como boitatás, su nombre mítico, su nombre legendario, su nombre indígena, que se refiere a las esferas, a los entes luminosos que antiguamente asustaban a los indígenas, y esto ya aparece en las antiguas crónicas del famoso padre Anchieta, este buen cura canario, de origen canario, que fue uno de los primeros evangelizadores de Brasil. O sea que desde el inicio más remoto de la historia, Gregorio, había noticias de estos boitatá, ¿no? Sí, eso ya formaría parte de la tradición popular de aquella zona, ¿no? Pero estaba yo pensando, Iker, que quizás algunos oyentes que pudieran estar sintonizando a esta hora la cadena SER, por cierto, las 4:30 de la madrugada, 3:30 en Canarias, esto es Si Amanece Nos Vamos, aquí en la sintonía de la cadena SER. Decía yo que quizás algunos oyentes, los más escépticos, podrían relacionar lo que es una esfera luminosa, por ejemplo, con un meteorito. Yo no sé si eso de alguna forma se ha tenido en cuenta en este tipo de investigaciones, es decir, que pudieran tener un origen, pues, ciertamente lógico, ¿no?
natural. Y además fue una de las hipótesis, creo que se barajó en un principio, no en sí un meteorito, porque enseguida se vio que no había ningún resto concreto, ¿no? Aunque fuera una desintegración a baja altura de un meteorito, que sería más difícil, ¿no? Pero fíjate, Roque Prestes, este subdelegado de policía de Santana de Parnaíba, como no le convence precisamente ese diagnóstico, y como, imagínate, en ese pequeño pueblo ha sido un acontecimiento, porque a partir de ese momento es el pastor que ha sido derretido por el Boitatá, ¿no? Por la aproximación a esta luz. Lo que hacen es una investigación policial en el lugar de los hechos, en la casa por cuya ventana ha entrado esa luminosidad. En ningún momento rayo, en ningún momento fino haz de luz, sino algo tan ancho, algo tan como un foco, que por completo ha inundado la estancia, según comentaba Prestes antes de morir, y le ha llenado el de luz también, justo cuando además se estaba cambiando. Como decía Pablo Villarrubia, solo era afectado el cuerpo en aquellas áreas en las que no había ropa o pelo, solo donde la piel estaba al descubierto. Es más, cuando se investiga allí, cuando la policía investiga allí, la madrugada del 4 de marzo del 46, no encuentra ninguna quemadura en las humildes cortinas que había allí, en el lecho, en la cama, en la pared, no hay nada, no hay ningún resto quemado que haga... Increíble, ¿no? Solo le afectó en la piel. Exacto, y además es una cosa, creo, tan rara, como para compararla con algunos casos que hemos tratado aquí la temporada pasada de lo que llamaría la ciencia combustión espontánea de una persona, pero ni siquiera, porque aquí tampoco se calcina el cuerpo, ¿no? Sino que solo permanecía con llagas absolutamente horripilantes, ¿no? Y los tendones al aire y parte de los huesos, incluso de los antebrazos o del pecho, al aire completamente descarnados, y el hombre todavía sin sentir ningún dolor, que era todavía lo más terrible, ¿no? Había perdido la consciencia, pero él no sentía dolor, no aparentaba sentir dolor, hablaba, seguía contando la luz, y la verdad es que, sin embargo, lo que estaba a cubierto no había tenido un ápice de daño. Esto, evidentemente, suena, año 46, es lo que no se correlaciona, pero suena a un hombre irradiado o aproximado demasiado a una fuente de radiación de diversos tipos, ¿no? Muy por encima del ultravioleta, pues como puede ser, por ejemplo, los rayos gamma, ¿no? Es más, hay publicaciones, aunque esto diría para otro tema mucho más largo, ¿no? Que un día enfocaremos. Hay una publicación estremecedora, de verdad, más que esto casi, hecha por el ejército de los Estados Unidos en el año 66, y cuyas partes incluso podrían accederse a través de internet, que habla simplemente de estudio militar de irradiación de determinados tipos sobre el cuerpo humano en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, las erupciones, llagas e incluso reacciones del cuerpo humano a una irradiación concreta de rayos gamma, o donde hay una explosión concreta de rayos gamma, pues es prácticamente lo mismo que le pasó a Joe Prestes o a otras personas, ¿no? La pregunta sería, no hablando directamente incluso de extraterrestres, ¿no? Porque aquí nadie ha dicho eso, sino qué clase de maquinario, qué clase de ingenio, qué clase de lo que sea, puede desplazar ese tipo de, o incluso un fenómeno natural, puede explosionar o desplazar esa cantidad focalizada de rayos hacia una persona o hacia un lugar, ¿no? En aquel momento, en aquel lugar. Sí, ciertamente extraño que solo afectara a una persona en una determinada parte de su organismo, de su cuerpo, y que no dejara ningún resto en el lugar en el que se encontraba esa persona. Eso es lo más llamativo, lo más inquietante, sin duda. Sin duda, además, en este caso, y como bien hicieron, porque si no es, por ejemplo, en este caso por Pablo Villarrubia, bueno, pues realmente sería imposible tener los partes médicos, los partes policiales, un material que no es que uno piense que pueda atribuirse a la leyenda, sino que es un material forense absolutamente idéntico a otros casos que estaban ahí sin explicar. Y además hay un epígrafe que Pablo recogió que es estremecedor, que es en el fondo muerte por causas desconocidas, ¿no? Al final de la ficha de este Joe Prestes, este infortunado campesino, que puede ser el inicio de lo que luego pasó, lo que estábamos hablando, o casos muy parecidos, a lo largo de abril, desde abril de 77, con este caso de Isla Cangrejos que hablábamos antes, y que como si fuera una oleada macabra, se cebó en unas zonas muy concretas, tan fuerte y de manera tan apasionante para la gente desde fuera, pero tan terrible para los de dentro, que hubo auténtico, Gregorio, caos social en esa zona. O sea, nos trasladaríamos ya, por tanto, una vez examinado ya, conocido el caso de Joao Prestes, a la década de los años 70.
Efectivamente. En la misma zona de Brasil estamos hablando del estado de Maranhão, si mis datos son correctos. Exacto, antes hemos hablado del estado de la prefectura de São Roque, Sao Paulo en realidad, el estado de más arriba, estado Maranhão, estado de Pará, donde en ese triángulo, digámoslo así, sin que ocurra en otras partes, solamente allí van a pasar cosas extraordinarias. Hay que decir también que el estado de Pará es 2 veces España, ¿no? Para que la gente se haga una idea de la región selvática a la que nos estamos refiriendo. Pero también una España con vías fluviales más que carreteras, con comunicaciones muy malas, con pequeños poblados, aún en los años 70 y aún hoy prácticamente incomunicados, y con un nivel también de terror hacia lo desconocido, con una presencia de culturas y de digamos, ideologías indígenas que subyacen ahí muy fuertes, que hacen que cualquier fenómeno, aun pueda ser natural, sea interpretado con claves sobrenaturales. Pero eso no quita para que haya casos tan sorprendentes como para que, como hemos dicho, y esto no es tontería, durante un año entero la Fuerza Aérea Brasileña, la FAB, pudiera investigar con este coronel tristemente desaparecido ahora, más de 400 sucesos a lo largo de un año, cosa que no es broma, ¿no? 400 sucesos que al menos merecieron el interés del ejército y que hasta 20 años después, año 97, no se supo a nivel oficial que la Fuerza Aérea Brasileña había investigado. Hubo un periodo, como pasó en España, de 20 años, Gregorio, de secreto oficial sobre estos sucesos. Y es normal que el ejército sea el que se encargue de investigar estos asuntos, es decir, que no sean competencias de autoridades civiles. Cuando las autoridades civiles, imagínate en este caso qué tipo de autoridades o qué mermadas en cuanto a medios, no dan crédito, o más bien no dan crédito, no pueden investigar, no tienen suficientes medios, por ejemplo, para investigar un caso tipo João Prestes o tipo Isla Cangrejos, porque imagínate lo que fue en la isla de los Cangrejos, ¿no? En el idioma allí vernáculo, pues lo que fue encontrarse a 3 tipos calcinados, 3 de ellos milagrosamente vivos, con toda la capa de piel absolutamente tostada, 2 ellos en estado comatoso, uno de ellos prácticamente en coma y el otro muerto. Y con el testimonio nada más de otras personas de que una especie de bolas parecidas a granos de café, con el símil de algo ovalado puesto hacia arriba, o sea, una especie de huevo puesto hacia arriba, habían estado rondando por el barco, y estos hombres no recordaban nada, recordaban el momento en que desembarcan en la playa los hatos de leña para hacer esas favelas, vuelven al barco y hay un lapso perdido, ¿no? Este es el primer suceso, y es tan raro, todavía no lo investiga la Fuerza Aérea, que a partir de aquí va a empezar a haber otros casos con nombres y apellidos que luego daremos, que es increíble la lista, y que al final habrá varias muertes entre estos casos, y que harán que concretamente, si no recuerdo mal, el 18 de junio de ese año 77, la Fuerza Aérea Brasileña designe una partida tanto económica como de hombres para investigar estos hechos. Yo creo que para ponernos en antecedentes, el propio Pablo nos va a contar lo que empezó a pasar, ¿no? en aquella región. Hay que ver, ¿no? Los periódicos brasileños hablaban de una luz, fíjate con qué nombre, llamaban la luz chupa chupa, que puede parecer cómico, pero ¿por qué decían esto? Por una expresión de los propios indígenas. Los propios indígenas creían en su propia idiosincrasia de creencias, ¿no? Ancestrales, antinaturales, pensaban que esto era una especie de cosas extrañas, en ningún momento hablaban de ovnis o extraterrestres, ¿no? Pensaban en algo digno de los seres de inframundo, de lo que fuera, que eran capaces de chuparles la energía o chuparles la sangre, ¿no? Luego veremos por qué esto de chuparles la sangre y qué casos hubo para que los propios indígenas creyesen esto. Si quieres, Pablo nos introduce en este caso apasionante, año 77, márgenes del Maranhão, estado de Pará. Empieza a haber cosas muy raras allí. ¿Lo escuchamos, Gregorio? Sí, vamos allá. En el estado de Pará, un estado gigantesco, yo creo que debe tener el doble o el triple de la superficie de España. Prácticamente ese territorio está cubierto por la selva amazónica. Y ahí, en la zona costera, en la costa de Pará, por estas fechas empezaron a aparecer unas luces, y no solo luces, como objetos también de apariencia metálica. Algunos tenían forma de disco, otros tenían forma de un tubo tubular, otros que eran las formas más comunes, pero también, como digo, ahí había luces, ¿no? Simplemente luces que sobrevolaban, pero con mucha frecuencia ese año de 77 y principios del 78. Y empezaron a surgir algunos casos que asustaron, que impactaron la opinión pública, por lo menos regional de Pará, estado que te digo está muy apartado del sur de Brasil, donde prácticamente toda la información discurre, donde los grandes centros de poder informativo. Y en ese momento entonces personas anunciaban
que algunos pescadores, cazadores o campesinos en zonas muy aisladas habían sufrido el ataque de estas luces y se creía que estas luces les habían chupado la sangre, succionado la sangre. Estos casos en que personas aparecían quemadas por luces disparadas, haces de luz disparados por estos objetos. Y más, hubo casos de personas muertas también, presuntamente asesinadas por estas luces. Pues ahí quedaba esa expresión rotunda, ¿no, Gregorio? Sí, sí, y una de las dudas que me saltan escuchando el testimonio, sin duda, escalofriante de Pablo Villarrubia, es si esas luces, con toda esa documentación con la que ha trabajado nuestro colega brasileño, compartían los episodios que se repetían a lo largo de ese año 77, compartían campos comunes, por ejemplo, siempre aparecían de noche o de día. ¿Hay algún tipo de información sobre cuándo aparecían estas luces misteriosas? Pues además muy acertada la cuestión, porque sí hubo ciertos, no se tuvieron muy en cuenta, yo creo, pero sí hubo paralelismos que incluso la Fuerza Aérea luego, al menos con lo que era la corroboración de testimonios, hablaba, ¿no? Y es lo siguiente: casi siempre de noche, desde que acababa la tarde hasta el epicentro de la madrugada, silencio absoluto en todos los casos, que esto sí era misterioso, porque, por supuesto, la Fuerza Aérea, la policía, no trabajaba con la hipótesis de marcianos, ¿no?, extraterrestres en primer lugar, ni mucho menos, sino que incluso llegó a haber una auténtica psicosis. Se llegó a publicar en los principales periódicos brasileños de la época, las portadas son espectaculares, porque había el temor de que era un experimento que se pensaba que era de algún país en concreto, o incluso del propio Brasil, algún experimento genético de algún tipo, algún experimento sociológico para amedrentar a la gente, o incluso algún aparato de origen desconocido. Alguna prueba de tipo militar, no sé. Exacto, es que también hubo por ahí los tiros, y hubo un contrasentido y fuerte, ¿no? La Fuerza Aérea brasileña está investigando, con la prensa a veces en contra, que les acusaba de incluso ocultar información, porque en el fondo pensaban que había prototipos por ahí, emitiendo descargas o accidentándose, porque hay algunas bolas que se estrellan en algunos lugares. Entonces, bueno, hay tal caos, tal miedo, que se hace un paralelismo de cómo es el fenómeno tipo. Y sería una luz de no mucho tamaño, es decir, hablamos como máximo de 1,5 metros de diámetro, que desciende hacia el suelo y que se queda flotando cerca del suelo, y que en muchos casos emite un haz de luz que llega a tomar contacto con algunas personas. Es entonces cuando las personas sufren en un primer momento quemadura, dolor, hinchazón y luego erupción. Erupciones que, de no ser tratadas, llegan a producir efectos parecidos a los de una lepra severa, por ejemplo. Claro, esto produce una psicosis tan terrible como que algunos de los periodistas más renombrados en aquella época en Brasil, a grandes titulares, imagínate, claro, el impacto que fue, ¿no? Como Daniel Reviso, publicaran vampiros extraterrestres en la Amazonía, ¿no? Claro, año 77, titular absolutamente sensacionalista, brutal, pero que en el fondo lo que hacía era pues hacerse eco del sentimiento de unas comunidades indígenas que estaban siendo absolutamente aterrorizadas por algo que no conocían, y que para muchos había un doble juego, es decir, había algo muy serio que se escondía tras el fenómeno ovni, porque ¿a quién iba a hacer caso a unos indígenas que hablaban de ovnis? Y se pensaba que en el fondo había algo mucho más serio, más raro, e incluso armas bioquímicas se llegó a pensar. Hablamos del año 77, una época muy conflictiva en casi todo el mundo, 78 también parte, y es decir, se especuló con todo. Aquí las víctimas serían, como casi siempre, estos pobres hombres de estas regiones. Hay una lista interminable de heridos, que luego, si quieres, comentaremos en un momento, heridos, muertos en extrañas circunstancias, personas parapléjicas desde entonces, todas ellas declarando ante la policía haber sido sorprendidas en algún camino, en algún lugar, en alguna pequeña bahía por estas luces, ¿no? Y es curioso también, en todos los casos se producen esos sucesos en zonas rurales. Siempre. En ningún momento en un casco urbano, en una gran ciudad. Siempre en zonas rurales. Como mucho, hubo algunos casos posteriores en algunos suburbios, en algunos favelados de algunas ciudades grandes como Niterói. Fíjate, esto por ejemplo es un área que no vamos a poder, no nos va a dar tiempo hoy. Hubo casos terribles, ¿no? Como el caso de las máscaras de chumbo, máscaras de plomo, que aparecieron, por ejemplo, dos ufólogos de la época. Fíjate tú qué clima, ¿no? Puede ser esto. Viana y Suárez, aparecen dos ufólogos con impermeables amarillos, con máscaras de plomo sobre la cara, muertos,
en el Morro do Vintem, en Niterói, en uno de estos suburbios, con unos comunicados escritos diciendo que esperaban contactar con estas luces, ¿no? Sería cualquier otro episodio, un episodio probablemente policial, pero imagínate el caldo de cultivo de toda esta tensión, con las luces por aquí y por allá, la Fuerza Aérea investigando, unos hechos que en España, por ejemplo, casi nadie sabe o no hemos tenido noticia, y que en Brasil sí. Pero imagínate todo esto, Gregorio, mezclado, una tensión tremenda, y sobre todo unos poblados donde llegó a haber auténticas batidas en plena noche, y más de un muerto, de estos muertos, fueron por los propios tiros de las propias personas en plena noche, en zonas selváticas. Imagínate cualquier linterna, cualquier cosa, pegando los tiros, como es lógico, ¿no? Claro, la histeria que se puede desatar, ¿no? En esas zonas en las que evidentemente también estamos hablando de unas zonas rurales en las que la composición, el perfil sociológico de los habitantes de aquellos lugares pues era muy muy particular, ¿no? ¿Hay alguna explicación para ese paréntesis del 46 al 77, es decir, que no haya ningún caso registrado en esa zona de Brasil? Probablemente sí hay casos registrados, no digamos de daños a las personas, ¿no? Todo Brasil en realidad son muchos países, un auténtico continente, Brasil, ¿no? Con zonas totalmente distintas. No hay explicación. ¿Por qué hay esta expresión en el 46 y luego estos casos en el 77? No. Pero es la misma explicación que cualquier fenómeno misterioso, ovni o lo que sea, ¿no? Aparece y se va con el mismo misterio con el que vino. Nadie sabe por qué. Lo que es interesante que hizo, por ejemplo, Pablo en este último viaje fue hablar con los médicos, con los propios médicos que investigaron los casos. Esto sí me parece muy interesante, ¿no? Porque una cosa son los testimonios propios, alucinantes, ¿no? Y auténticos de la gente que vivió aquello. Pero ¿qué pensaban los médicos? Por ejemplo, los médicos de la isla de Colares, uno de los primeros lugares donde hay 2 muertos, por ejemplo. Pues allí hubo médicos concretos, ¿no? Personas como Valdecín Carvalho, personas que trataban a estas personas heridas, que curaban sus llagas, que las diagnosticaban, que hacían análisis y que algunos pues se murieron en sus brazos, ¿no? Y todo esto fue conocido, investigado por la Fuerza Aérea, publicado por la prensa en su día, hasta que todo de repente paró, ¿no? Si quieres escuchamos a Pablo la investigación con los médicos porque es francamente interesante. ¿Lo escuchamos, Gregorio? Y me pareció interesante hablar con esta mujer, ya que era una científica, una médica, y que me pudiera hablar cómo esto había sucedido. Entonces ella me cuenta, bueno, Pablo, cuando en el año 77, yo era una mujer de 24 años, recién había terminado el curso de medicina, ¿no? La carrera de medicina, y me fui a trabajar en la isla de Colares, o traducida al castellano, la isla de Collares, donde ocurrieron algunos de los primeros casos de personas quemadas por estas luces. Entonces yo empecé a averiguar que efectivamente me buscaban desesperadas, aterradas, asustadas, mujeres, niños, adultos, ancianos, con quemaduras principalmente sobre el tórax, sobre el pecho, algunas sobre el cuello, quemaduras que más o menos circulares, de un diámetro entre 2 centímetros y 12 centímetros, y esas quemaduras desaparecían al cabo de 2 semanas, la piel otra vez volvía a cicatrizarse, a crecer normalmente, y aparentemente estas personas me informaban siempre que estas quemaduras se producían en función de objetos que venían del cielo a altura bajaban hasta unos 20 metros, 15 metros de altura, y desde ahí disparaban un haz de luz que enseguida recogían, ¿no? Que estos objetos o naves, como que la llaman, recogían este haz de luz. Que resulta increíble. Sí. El testimonio es impresionante. Además aquí, además las fotografías que yo, como te digo, en la web, en ikerjimenez.com, voy a intentar poner, pues le he encargado a Pablo, ¿no? Un reportaje, y él ya ha hecho algún reportaje alucinante de verdad, porque es una persona que no es que yo sienta solo amistad, ¿no? Sino profunda admiración periodística, porque es capaz de estar 3 meses, por ejemplo, en Brasil investigando estos temas. Claro, luego trae un material que no se puede comparar a nada, ¿no? Por la calidad de los casos, la espectacularidad, las fotografías, en este caso, por ejemplo, hasta las actas, ¿no? Médicas, policiales, los testimonios, las fotos de los médicos, en este caso. Médicos, como en este caso la doctora Carvalho, que fue testigo de una de las luces, y estaba ya tan sugestionada, o tan, digámoslo así, ¿no? Tan puesta en antecedentes que confesó a Pablo que se escondió, ¿no? Lo confesaba en la grabación, que se escondió junto a unas rocas porque, claro, nadie sabe lo que estaba pasando. Probablemente, Gregorio, muchísimos casos con causas naturales, evidentemente, luego ya fueron metidos en el torbellino del caos, ¿no? Y todo el mundo pensaban que eran estos hechos, ¿no? Pero ocurrieron cosas tremendas. Fíjate, hay una lista alucinante. José Sousa,
¿no? Muerto en la isla de Cangrejos, 25 de abril de 77. Firmiño y Aureliano Obispo con coma ese mismo día. Ignacio Rodríguez y Genesio Silva, coma profundo en Marañao. José Benedito Bojea, muerto. En coma profundo Antonio Larrublia en la costa de Paciencia, 15 de septiembre del 77. Fallecida Silvia María Trinidad en Tapianamena, Marañao. Ciego Faustino Limas de Ará. Parálisis de una pierna en Manuel Emilio Campo en la isla de Colares. Fiebre con resultado de 2 meses en coma Claudio Mira Rodríguez, septiembre del 77, isla de Colares. José Vanilson dos Santos en Caraveira, en el mismo estado de Pará, desde entonces, desde mayo del 77, silla de ruedas. Bueno, hay una serie de listas impresionantes de aparentes, digamos, daños a raíz de estos casos, ¿no? Me gustaría que escucharas este corte, Gregorio, y que la audiencia escuchara, porque ahonda Pablo en estos casos de muerte. ¿Lo escuchamos? Sí. Esta mujer sufrió un paro cardíaco 6 horas después de ser atacada. Belaide la lleva a Belén do Pará, o sea, coge su auto, su coche, la lleva inmediatamente a Belén y allí muere. En otro caso, habla también, se me hablaba Belaide, de un hombre que también fue atacado por estas luces y este hombre entra en coma, permanece así 2 horas y a cabo de esas 2 horas viene a fallecer. Estamos hablando de 2 casos mortales, por lo menos conocidos, en Colares. Hay muchos más casos y que han ocurrido casos no solo en Pará, con Marañón. Yo mismo he contabilizado por lo menos 16 casos de personas muertas entre 77 y 82 en circunstancias muy parecidas a estas que describe Belaide. Pablo, como ves, ampliaba mucho más el margen, porque había casos que ocurrieron después en esas mismas regiones, pero toda la oleada fuerte, de esos 16 casos, pues prácticamente 10, 11, ocurrieron en el 77, y el 78 en esa región tan concreta, tan grande desde luego, pero tan concreta, porque además dentro de la región incluso es una zona concreta, ¿no? Tampoco es que sea toda la región. O sea que... Y es una región, perdona Iker, en la que no se ha producido ningún cambio, del entorno, es decir, en estos 25 años no ha sido una zona, permíteme, incluso si crees que es una especulación, pero que no se ha producido ningún proceso de reurbanización de esas zonas que a menudo en Brasil aparecen noticias de zonas selváticas que son, caen pasto de la especulación urbanística y que a lo mejor de alguna manera se pretende ahuyentar a la población indígena de esas zonas. Claro, que no es mala hipótesis, porque se podía causar el terror de esa forma, ¿no? Claro. También. No, la verdad es que además no es una zona nada rica, no es la zona de la Amazonia que se deforesta tristemente, ¿no? Día tras día. Es, claro, geográficamente, para quien no conozca Brasil es difícil, ¿no? Es la otra orilla, el gran río Marañao, la otra orilla que ya va bajando, y bajamos hacia Sao Paulo, y realmente todo eso contacta con unas zonas más que nada suburbiales, de grandes ciudades dormitorio, que bajan hasta Sao Paulo. Toda esa franja, pues hubo estos casos, ¿no? Y es una zona que, como me confesaba Pablo, pues no ha cambiado gran cosa, ¿no? En todo este tiempo. La gente sigue igual de retraída, con el mismo miedo. Lo más interesante quizás es las evidencias, aunque sean quizá pocas, pero documentales, primero de la Fuerza Aérea, segundo de la policía, tercero de los médicos, ¿no? Algo ocurrió muy raro y sobre todo que no volvió a ocurrir. Es decir, sea cual sea el argumento, después de este periodo de tiempo, no volvió a morir gente de la misma forma, no volvió a haber las mismas heridas, los mismos testimonios de la gente declarados en las comisarías y que tanto Pablo Villarrubia Mauso como Claudio Suénaga pues recogieron, ¿no? Es algo inaudito, alucinante, que en algunos aspectos da la impresión, en el caso como hablábamos antes, que pasó a la prensa como las máscaras de plomo, las máscaras de chumbo, que pudo ver, ¿no? Vete a saber, desaprensivos, gente que jugó con el miedo de otras personas, ufólogos que se autoinmolaron pensando que había llegado el contacto, cosa que no nos debe parecer ajeno o digno de lugares poco civilizados, ¿no? Porque aquí hemos hablado de los casos de Lérida o de Tarrasa, donde personas de 2 en 2 han suicidado aquí mismo, y allí, ¿no? En Cataluña, a las vías del tren, esperando a los extraterrestres, ¿no? O sea, es algo propio del ser humano, más que de la región pero ocurrió allí y desapareció por completo, ¿no? En estos últimos 20 años no ha habido ningún caso parecido. No ha habido casos parecidos, Gregorio, no ha habido casos... ¿Y en el resto del mundo? Es decir, ¿es un fenómeno solo concentrado allí en Brasil? Habría algunos casos muy raros que podrían compararse, pero nunca primero con la violencia, con los resultados de muerte. Yo
he estudiado en España algún caso muy interesante. Hablábamos hace ya mucho tiempo de aquel pastor que en el año 17, Nicolás Sánchez Martín, del que yo exponía aquí los partes médicos, que murió abrasado prácticamente ante testigos por la aproximación de una luz extraña. Plena provincia de Cáceres, año 17, también región sin luz ni agua, y que nadie sabe lo que fue, porque también se interpretaba como algo digno del maligno, ¿no? Como prácticamente pasaría aquí en Brasil. No ha pasado nunca nada parecido. Estoy seguro que ahora mucha de la gente, incluso que hablan de misterios, ¿no? Y que siguen estos temas o que entienden, se han quedado alucinados, ¿no? Porque y la información de esto es muy poquita. La famosa epidemia, ¿no? O luces de muerte o luz chupa chupa que hubo en estas regiones de Brasil. Me gustaría, sin embargo, Gregorio, despedir a Pablo, porque un poco respondiendo a tu pregunta, te acuerdas de los paralelismos, ¿no? En este caso, en vez de los ovnis, de los enfermos, ¿no? ¿Había alguna especie de similitudes en todos los casos? Hablamos de una lista de 40 casos comprobados médicamente, no todos con casos de muerte, por supuesto, pero 40 casos relativamente graves, donde había ciertos paralelismos, ¿no? En todos estos casos, Gregorio, con nombres y apellidos, los testigos afirmaban haber sido sorprendidos por estas luces. A muy cercana distancia, en plena noche, se habían aproximado y les habían irradiado de alguna forma con esta luminosidad. Escuchamos, si quieres, a Pablo. Y hay un dato curioso. Ella entonces me traza un panorama médico, o sea, un perfil médico de las víctimas, ¿no? de estas luces, y habla entonces que las personas presentan parálisis, muchas veces se quedan totalmente paralizadas ante la aparición de estos fenómenos, pierden la voz, o sea, pierden la capacidad para hablar momentáneamente. Después también presentaban tensión baja, depresión y flojedad también muscular. Tenían algunas víctimas tenían la sensación de que se iban a morir, y otros, ahora el dato quizás más interesante y más impactante fue el que también me dio Belaide sobre un análisis. Ella hizo varios análisis de sangre de estas personas que fueron, ella me parece que atendió a más de 40 víctimas, o sea, que estamos hablando de una persona que no tuvo un solo caso, 2 casos, tuvo 40 casos en manos para poder averiguar, lo que da mucho más credibilidad, ¿no? a la fenomenología. Y ella habla en una reducción de la tasa, hasta la mitad, atención, de la tasa de glóbulos rojos en la sangre. O sea, pero solo de glóbulos rojos, no se verifica lo mismo con los glóbulos blancos. Eso es muy extraño, y aquella leyenda, había casi como una leyenda popular de que hablaba que esas luces chupaban, succionaban la sangre de las personas, que no se pudo verificar que eso así sucediera, ¿no? Pero de cierta forma indirecta había sí una reducción de la tasa de glóbulos rojos. No sabemos cómo eso se dio. Posiblemente, hablando con algún médico, me hablaba que eso podía ocurrir en circunstancias en que hubiera algún tipo de, o sea, que se emitiera radioactividad, o que la persona estuviera muy cerca de una fuente de emisiones radioactivas que podrían alterar realmente el metabolismo de la sangre en nuestro organismo, reduciendo de esa forma la fabricación, ¿no? por el organismo de los glóbulos rojos. Pues ahí teníamos, Gregorio, información otro médica dato interesante, ¿no? Exhaustiva. En cualquier caso, han pasado 20 años de todos estos episodios, algo más sin duda, más de 50, casi medio siglo de la muerte de João Prestes. Estaremos hablando, Iker, de un caso todavía por cerrar. Por supuesto, Gregorio, como todo lo que contamos aquí, ¿no? Sin embargo, yo tenía especial ganas de contar esto, porque de verdad que estamos haciendo el primer y único programa de este fenómeno en Brasil. Allí se han hecho programas, ¿no? Imagino, por parte de la prensa, pero nunca en España, sobre un fenómeno que me parece apasionante y que incluso un día podíamos contar con los testimonios, aunque fuera en portugués, de las víctimas. Hay que decir una cosa, fíjate, gente como Bob Pratt del National Enquirer o el astrofísico Jacques Vallée dedicaron libros íntegros, solo disponibles en inglés, de este fenómeno en esta región. Por lo tanto, algo muy raro pasó allí y hoy lo hemos analizado. Yo vuelvo a repetir que a partir de mañana en la página web en ikerjimenez.com